Hola mis aprendices, tengan todos ustedes un escalofriante día de Halloween. Yo soy Diego Aguilar y esto es Another Story. En esta ocasión les traigo dos terroríficas narraciones de escritores mexicanos: La Llorona, de Artemio de Valle Arizpe, y La Cena, de Alfonso Reyes. Síganos en Instagram a todos quienes conformamos este canal, ya que estaremos compartiendo los adelantos de todo lo nuevo que esté por salir. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Sin nada más que añadir, aquí arranca Another Story. ¿Quién era el osado que, por más valiente que fuera, se atreviese a salir por la calle, pasando las 10 de la noche? Sonaba la queda en catedral, y todos los habitantes de México echaban cerrojos, fallebas, colanillas, ponían trancas y otras seguras defensas a sus puertas y ventanas. Se encerraban a piedra y lodo. No se atrevían a asomar ni medio ojo siquiera. Hasta los viejos soldados conquistadores, que demostraron bien su valor en la guerra, no trasponían el umbral de su morada al llegar a esa hora terrible. Amedrentada y poseída del miedo estaba toda la gente. Él les había arrebatado el ánimo. Era como si trajesen un clavo atravesado en el alma. Los hombres se hallaban cobardes y temorosos. A las mujeres les temblaban las carnes. No podían dar ni un solo paso. Se desmayaban o, cuando menos, se iban de las aguas. Los corazones se vestían de temor al oír aquel lamento largo, agudo, que venía de muy lejos e iba acercando, poco a poco, cargado de dolor. No había entonces un corazón fuerte. A todos, al escuchar ese plañido, los dominaba el miedo. Poníales carne de gallina, les erizaba los cabellos y enfriaba los tuétanos en los huesos. ¿Quién podía vencer la cobardía ante aquel lloro prolongado y lastimero que cruzaba, noche a noche, por toda la ciudad? ¡La Llorona!, clamaban los pasantes entre castañeteos de dientes, y apenas si podían murmurar una breve oración. Con mano temblorosa se santiguaban, oprimían los rosarios, cruces, medallas y escapularios que les colgaban del cuello. México estaba aterrorizado por aquellos angustiosos gemidos. Cuando se empezaron a oír, salieron muchos a cerciorarse de quién era el ser que lloraba de ese modo tan plañidero y doloroso. Varias personas afirmaron, desde luego, que era cosa ultraterrena, porque un llanto humano, a distancia de 2 o 3 calles, se quedaba ahogado. Ya no se oía, pero éste traspasaba con su fuerza una gran extensión y llegaba claro, distinto a todos los oídos con su amarga quejumbre. Salieron no pocos a investigar, y unos murieron de susto, otros quedaron locos de remate, y poquísimos hubo que pudieron narrar lo que habían contemplado, entre escalofríos y sobresaltos. Se vieron llenos de terror pechos muy animosos. Una mujer, envuelta en un flotante vestido blanco, y con el rostro cubierto con un velo levísimo que revolaba en torno suyo al fino soplo del viento, cruzaba con lentitud parsimoniosa por varias calles y plazas de la ciudad, unas noches por unas y otras por distintas. Alzaba los brazos con desesperada angustia, los retorcía en el aire y lanzaba aquel trémulo grito que metía pavuras en todos los pechos. Ese tristísimo levantándose ondulante y clamoroso en el silencio de la noche, y luego que se desvanecía con su corte de ecos lejanos, se volvían a alzar los gemidos en la quietud nocturna, y eran tales que desalentaban cualquier osadía. Así, por una calle y luego por otra, rodeaba las plazas y plazuelas, explayando el raudal de sus gemidos, y al final iba a rematar con el grito más doliente, más cargado de aflicción, en la plaza mayor, toda inquietud y en sombras. Allí se arrodillaba esa mujer misteriosa, y vuelta hacia el oriente, inclinábase como besando el suelo, y lloraba con grandes ansias,
poniendo su ignorado dolor en un alarido largo y penetrante. Después se iba ya en silencio, despaciosamente, hasta que llegaba al lago y en sus orillas se perdía. Deshacíase en el aire como una vaga niebla, o se sumergía en las aguas. Nadie lo llegó a saber. El caso es que allí desaparecía, ante los ojos atónitos de quienes habían tenido la valerosa audacia de seguirla, siempre a distancia. Eso sí, pues un profundo terror vedaba acercarse a aquella mujer extraña que hacía grandes llantos y se deshacía de pena. Esto pasaba noche con noche en México, a mediados del siglo XVI, cuando la Llorona, como dio en llamársele, henchía el aire de clamores sin fin. Las conjeturas y las afirmaciones iban y venían por la ciudad. Unos creían una cosa y otros otra muy distinta, pero cada quien aseguraba que lo que decía era la verdad pura y que, por lo tanto, deberíasele dar entera fe. Con certidumbre y firmeza aseguraban muchos que esa mujer había muerto lejos del esposo a quien amaba con fuerte amor y que venía a verle llorando sin linaje de alivio, porque ya estaba casado y que de ella borró todo recuerdo. Varios afirmaban que no pudo lograr desposarse nunca con el buen caballero a quien quería, pues la muerte no la dejó darle su mano, y que solo a mirarlo tornaba a este bajo mundo, llorando desesperada porque él andaba perdido entre vicios. Muchos referían que era una mujer desdichada, viuda que se lamentaba así porque sus huérfanos estaban sumidos en lo más negro de la desgracia, sin lograr ayuda de nadie. No pocos eran los que sostenían que era una pobre madre a quien le asesinaron todos los hijos, y que salía de la tumba a hacerles el planto. Gran número de gentes estaban en la firme creencia de que había sido una esposa infiel, y que, como no hallaba quietud ni paz en la otra vida, volvía a la tierra a llorar de arrepentimiento, perdidas las esperanzas de alcanzar el perdón. O bien, numerosas personas contaban que un marido celoso le acabó con un puñal la existencia tranquila que llevaba, empujando solo por sospechas injustas, y no faltaba quien estuviese persuadido de que la tal Llorona no era otra sino la célebre doña Marín, la hermosa Malinche, manceba de Hernán Cortés, que venía a este suelo con permisión divina a henchir el aire de clamores, en señal de un gran arrepentimiento por haber traicionado a los de su raza, poniéndose al lado de los soldados hispanos que tan brutalmente la sometieron. No solo por la Ciudad de México andaba esta mujer extraña, sino que se le veía en varias poblaciones del reino. Atravesaba, blanca y doliente, por los campos solitarios. Ante su presencia se espantaba el ganado. Corría a la desbandada como si lo persiguiesen. A lo largo de los caminos llenos de luna pasaba su grito. Escuchábase su quejumbre, lastimer entre el vasto rumor de mar de los árboles, de los bosques. Se le miraba cruzar, llena de desesperación, por la aridez de los cerros. La habían visto echada al pie de las cruces que se alzaban en montañas y senderos. Caminaba por veredas desviadas y sentábase en una peña a sollozar. Salía, misteriosa, de las grutas, de las cuevas en que vivían las feroces animalías del monte. Caminaba lenta por las orillas de los ríos, sumando sus gemidos con el rumor sin fin del agua. Esta conseja es antiquísima en México. Existía ya cuando los conquistadores entraron en la gran Tenochtitlan de Moctezuma, pues Fray Bernardino de Sahagún, al hablar de la diosa Cihuacóatl en el capítulo 4 del libro 1 de su Historia General de las Costas de Nueva España, escribe que aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos como se usaban en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos, y los cabellos los tocaba de tal manera que tenía como unos cornozuelos cruzados sobre la frente,
Y en el libro 11 pone, además, al enumerar los agüeros con los que se anunció en México la llegada de los españoles y la distribución de la ciudad azteca, que el sexto pronóstico fue que de noche se oyeran voces, muchas veces como de una mujer que angustiada y con lloro decía: «Oh hijos míos, que ya ha llegado vuestra destrucción», y otras veces decía: «Oh hijos míos, ¿dónde os llevaré para que no os acabéis de perder?». Hasta los primeros años del siglo XVII anduvo la Llorona por las calles y campos de México. Después desapareció para siempre y no se volvió a oír su gemido largo y angustioso en la quietud de las noches. Tuve que correr a través de calles desconocidas. El término de mi marcha parecía correr delante de mis pasos, y la hora de la cita palpitaba ya en los relojes públicos. Las calles estaban solas. A cada instante surgían glorietas circulares, sembrados arriates, cuya verdura a la luz artificial de la noche cobraban una elegancia irreal. Creo haber visto multitud de torres, no sé si en las casas, si en las glorietas, que ostentaban a los cuatro vientos, por una iluminación interior, 4 redondas esferas de reloj. Yo corría, azuzado por un sentimiento supersticioso de la hora. Si las 9 campanadas, me dije, me sorprenden, sin tener la mano sobre la aldaba de la puerta, algo funesto acontecerá. Y corría frenéticamente, mientras recordaba haber corrido a igual hora por aquel sitio y con un anhelo semejante. ¿Cuándo? Al fin los deleites de aquella falsa recordación me absorbieron de manera que volví a mi paso normal sin darme cuenta. De cuando en cuando, desde las intermitencias de mi meditación, veía que me hallaba en otro sitio y que se desarrollaban ante mí nuevas perspectivas de focos, de placetas sembradas, de relojes iluminados. No sé cuánto tiempo transcurrió, en tanto que yo dormía en el mareo de mi respiración agitada. De pronto, 9 campanadas sonoras resbalaron con metálico frío sobre mi epidermis. Mis ojos, en la última esperanza, cayeron sobre la puerta más cercana. Aquel era el término. Entonces, para disponer mi ánimo, retrocedí hacia los motivos de mi presencia en aquel lugar. Por la mañana, el correo me había llevado una esquela breve y sugestiva. En ángulo de papel se leían, manuscritas, las señas de una casa. La fecha era del día anterior. La carta decía solamente: Doña Magdalena y su hija Amalia esperan a usted a cenar mañana a las 9 de la noche. Ah, si no faltara. Ni una letra más. Yo siempre consiento a las experiencias de lo imprevisto. El caso, además, ofrece singular atractivo. El tono familiar y respetuoso a la vez con que el anónimo designaba a aquellas señoras desconocidas, la ponderación «ah, si no faltara», tan vaga y tan sentimental que parecía suspendida sobre un abismo de confesiones, todo contribuyó a decirme. Y acudí con el ansia de una emoción informulable. Cuando a veces, en mis pesadillas, evoco aquella noche fantástica, cuya fantasía está hecha de cosas cotidianas y cuyo equívoco misterio crece sobre la humilde raíz de lo posible, paréceme jadear a través de avenidas, de relojes y torreones, solemnes como esfinges en la calzada de algún templo egipcio. La puerta se abrió. Yo estaba vuelta a la calle y vi de súbito caer sobre el suelo un cuadro de luz que arrojaba, junto a mi sombra, la sombra de una mujer desconocida. Volvíme, con la luz por la espalda y sobre mis ojos deslumbrados. Aquella mujer no era para mí más que una silueta, donde mi imaginación pudo pintar varios ensayos de fisonomía, sin que ninguno correspondiera al contorno, en tanto que balbuceaba yo algunos saludos y explicaciones. Pase usted, Alfonso, y pasé,
asombrado de oírme llamar como en mi casa. Fue una decepción el vestíbulo. Sobre las palabras románticas de la esquela, a mí al menos me parecían románticas, había yo fundado la esperanza de encontrarme con una antigua casa llena de tapices, de viejos retratos y de grandes sillones. Una antigua casa sin estilo, pero llena de respetabilidad. A cambio de esto, me encontré con un vestíbulo diminuto y con una escalerilla frágil, sin elegancia, lo cual más bien prometía dimensiones modernas y estrechos en el resto de la casa. El piso era de madera encerada. Los raros muebles tenían aquel lujo frío de las cosas nuevas de Nueva York, y en el muro, tapizado de verde claro, gesticulaban, como imperdonable signo de trivialidad, 2 o 3 máscaras japonesas. Hasta llegué a dudar, pero alcé la vista y quedé tranquilo. Ante mí, vestida de negro, esbelta, digna, la mujer que acudió a introducirme me señalaba la puerta del salón. Su silueta se había colorado ya de facciones. Su cara me habría resultado insignificante a no ser por una expresión marcada de piedad. Sus cabellos castaños, algo flojos en el peinado, acabaron de precipitar una extraña sugestión en mi mente. Todo aquel ser me pareció plegarse y formarse a las sugestiones de un hombre. ¿Amalia?, pregunté. Sí, y me pareció que yo mismo me contestaba. El salón, como lo había imaginado, me era pequeño, mas el decorado, respondiendo a mis anhelos, chocaba notoriamente con el del vestíbulo. Allí estaban los tapices y las grandes sillas respetables, la piel de oso al suelo, el espejo, la chimenea, los jarrones, el piano de candeleros lleno de fotografías y estatuillas, el piano en que nadie toca, y junto al estrado principal, el caballete con un retrato amplificado y manifestante alterado, el de un señor de barba partida y boca grosera. Doña Magdalena, que ya me esperaba instalada en un sillón rojo, vestía también de negro y llevaba al pecho una de aquellas joyas gruesísimas de nuestros padres. Una bola de vidrio con un retrato interior ceñida por un anillo de oro. El misterio del parecido familiar se apoderó de mí. Mis ojos iban inconscientemente de Doña Magdalena a Amalia y del retrato de Amalia. Doña Magdalena, que lo notó, ayudó en mis investigaciones con alguna exégesis oportuna. Lo más adecuado hubiera sido sentirme incómodo, manifestarme sorprendido, provocar una explicación. Pero Doña Magdalena y su hija, Amalia, me hipnotizaron desde los primeros instantes, con sus miradas paralelas. Doña Magdalena era una mujer de 60 años, así es que consintió en dejar a su hija los cuidados de la iniciación. Amalia charlaba, Doña Magdalena me miraba. Yo estaba entregado a mi ventura. A la madre tocó, es de rigor, recordarnos que era ya tiempo de cenar. En el comedor, la charla se hizo más general y corriente. Yo acabé por convencerme de que aquellas señoras no habían querido más que convidarme a cenar, y a la segunda copa de Chablis me sentí sumido en un perfecto egoísmo de cuerpo lleno de generosidades espirituales. Charlé, reí y desarrollé todo mi ingenio, tratando interiormente de disimularme la irregularidad de mi situación. Hasta aquel instante, las señoras habían procurado parecerme simpáticas. Desde entonces, sentí que había comenzado yo mismo a serles agradable. Al aire piadoso de la cara de Amalia se propagaba, por momentos, a la cara de la madre. La satisfacción, enteramente fisiológica, del rostro de Doña Magdalena descendía, a veces, al de su hija. Parecía que estos dos motivos flotasen en el ambiente, volando de una cara a la otra. Nunca sospeché los sagrados de aquella conversación, aunque ella sugería vagamente no sé qué evocaciones de Sudermann, con frecuentes rondas al difícil campo de responsabilidades domésticas, y, como era natural en mujeres de espíritu fuerte, súbitos relámpagos ibsenianos. Yo me sentía tan a mi gusto como en casa de alguna tía viuda y junto a alguna prima, amiga de la infancia, que ha comenzado a ser solterona. Al principio, la conversación giró toda sobre cuestiones comerciales, económicas, en que las dos mujeres parecían complacerse. No hay asunto mejor que este cuando se invita a la mesa en alguna casa donde no somos de confianza. Después, las cosas siguieron de otro modo. Todas las frases comenzaron a volar como enredor de alguna lejana petición. Todas tendían a un término que yo mismo no sospechaba.
En el rostro de Amalia apareció, al fin, una sonrisa aguda, inquietante. Comenzó visiblemente a combatir contra alguna interna tentación. Su boca palpitaba, a veces, con el lance de las palabras, y acababa siempre por suspirar. Sus ojos se dilataban de pronto, fijándose con tal expresión de espanto o abandono en la pared que quedaba a mis espaldas, que más de una vez, asombrado, volví el rostro yo mismo. Pero Amalia no parecía consciente del daño que me ocasionaba. Continuaba con sus sonrisas, sus asombros y sus suspiros, en tanto que yo me estremecía cada vez que sus ojos miraban sobre mi cabeza. Al fin, se entabló entre Amalia y doña Magdalena un verdadero coloquio de suspiros. Yo estaba ya desazonado hacia el centro de la mesa, y por cierto, tan baja que era una constante incomodidad, colgaba la lámpara de 2 luces, y sobre los muros se proyectaban las sombras desteñidas de las 2 mujeres, en tal forma que no era posible fijar la correspondencia de la sombra con las personas. Me invadió una intensa depresión, y un principio de aburrimiento se fue apoderando de mí, de lo que vino a sacarme de esa habitación insospechada. ¿Vamos al jardín? Esa nueva perspectiva me hizo recobrar mis espíritus. Condujéronme a través de un cuarto cuyo aseo y sobriedad hacía pensar en los hospitales. En la oscuridad de la noche pude adivinar un jardincillo breve y artificial como el de un camposanto. Nos sentamos bajo el emparrado. Las señoras comenzaron a decirme los nombres de las flores que yo no veía, dándose el cruel deleite de interrogarme después sobre sus recientes enseñanzas. Mi imaginación, destemplada por una experiencia tan larga de excentricidades, no hallaba reposo. Apenas me dejaban de escuchar y casi no me permitía contestar. Las señoras sonreían. Yo lo adivinaba. Con pleno conocimiento de mi estado, comencé a confundir sus palabras con mi fantasía. Sus explicaciones botánicas, hoy que las recuerdo, me parecen monstruosas como un delirio. Creo haberles oído hablar de flores que muerden y de flores que besan, de tallos que arrancan a su raíz y os trepan como serpientes hasta el cuello. La oscuridad, el cansancio, la cena, el chablis, la conversación misteriosa sobre flores que yo no veía y aún creo que no las había en aquel raquítico jardín. Todo me fue combinando al sueño y me quedé dormido sobre el banco, bajo el emparrado. Pobre capitán, oí decir cuando abrí los ojos. Lleno de ilusiones, marchó a Europa, pero él se apagó la luz. En mi alrededor reinaba la misma oscuridad. Un vientecillo tibio hacía vibrar el emparrado. Doña Magdalena y Amalia conversaban junto a mí, resignadas a tolerar mi mutismo. Me pareció que habían trocado los asientos durante mi breve sueño. Eso me pareció. Era capitán de artillería, me dijo Amalia. Joven y apuesto, si los hay. Su voz temblaba, y en aquel punto sucedió algo que en otras circunstancias me habría parecido natural, pero que entonces me sobresaltó y trajo a mis labios mi corazón. Las señoras, hasta entonces, solo habían sido perceptibles por el rumor de su charla y de su presencia. En aquel instante, alguien abrió una ventana de la casa, y la luz vino a caer inesperada sobre los rostros de las mujeres. Y... ¡oh cielos! Los vi iluminarse de pronto autonómicos, suspensos en el aire, perdidas las ropas negras en la oscuridad del jardín, y con la expresión de piedad grabada hasta la dureza en los rasgos. Eran como las caras iluminadas en los cuadros de Echave el Viejo, astros enormes y fantásticos. Salté sobre mis pies sin poder dominarme ya. «Espere usted», gritó entonces doña Magdalena. «Aún falta lo más terrible». Y luego, dirigiéndose a Amalia: «Hija mía, continúa. Este caballero no puede dejarnos ahora y marcharse sin oírlo todo». «¿Y bien?», dijo Amalia. «El capitán se fue a Europa. Pasó de noche por París, por la mucha urgencia de llegar a Berlín. Pero todo su anhelo era conocer París. En Alemania tenía que hacer no sé qué estudios en cierta fábrica de cañones y... al día siguiente, de llegado, perdió la vista en la explosión de una caldera. Yo estaba loco. Quise preguntar
¿Qué preguntaría? Quise hablar. ¿Qué diría? ¿Qué había sucedido junto a mí? ¿Para qué me habían convidado? La ventana volvió a cerrarse y los rostros de las mujeres volvieron a desaparecer. La voz de la hija resonó. ¡Ay! Entonces, y solo entonces, fue llevado a París. A París, que había sido todo un anhelo. Figúrese usted que pasó bajo el arco de la estrella. Pasó ciego, bajo el arco de la estrella, adivinándolo todo a su alrededor. Pero usted le hablará de París, ¿verdad? Le hablará del París que él no pudo ver. Le hará tanto bien. Y entonces me arrastraron a la sala, llevándome por los brazos como a un inválido. A mis pies se habían enredado las guías vegetales del jardín. Había hojas sobre mi cabeza. Helo aquí, me dijeron mostrándome un retrato. Era un militar. Llevaba un casco guerrero, una capa blanca y los galones plateados en las mangas y en las presillas como 3 toques de clarín. Sus hermosos ojos, bajo las alas perfectas de las cejas, tenían un imperio singular. Miré a las señoras. Las dos sonreían como el desahogo de la misión cumplida. Contemplé de nuevo el retrato. Me vi yo mismo en el espejo. Verifiqué la semejanza. Yo era como una caricatura de aquel retrato. El retrato tenía una dedicatoria y una firma. La letra era la misma de la esquela anónima recibida por la mañana. El retrato había caído en mis manos y las dos señoras me miraban con una cómica piedad. Algo sonó en mis oídos como una araña de cristal que se estrellara contra el suelo. Y corrí a través de las calles desconocidas. Bailaban los focos delante de mis ojos. Los relojes de los torrenos me espiaban, congestionados de luz. ¡Oh, cielos! Cuando alcancé, jadeante, la tabla familiar de mi puerta, 9 sonoras campanadas estremecían la noche. Sobre mi cabeza había hojas. En mi ojal, una florecilla modesta que yo no corté. Steve, del canal Este Bandido, nos ayudó a narrar la primer leyenda de La Llorona. Así es que ve y dale un vistazo a su canal, ya que en él encontrarás diversos temas como reseñas de series y películas, así como también algunos retos, entre otras cosas. Entonces ve y dale un vistazo. Hasta aquí este video de Another Story. Yo soy Diego Aguilar y nos estaremos escuchando muy